Muy buenas noches, estamos en una nueva entrevista en esta guía de educación en valores de la Iniciación Deportiva de la Diputación de Almería y tenemos no solo un gran amigo, sino un gran referente en el mundo del arbitraje, no solo a nivel nacional, sino internacional, como es David Fernández Bolbalán. Muy buenas tardes, señor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena. Pues nada, Guillermo, encantado. Extraño también porque, oye, yo no pensaría nunca que tú me ibas a hacer algún día alguna entrevista y que fuese yo el entrevistado, pero a la vez también sorprendido, pero muy emocionado y un placer compartir este ratito contigo. Bueno, fíjate, como aquel que dices, nos piden que hagamos un poquito de todo y bueno, pues aquí intentando desempeñar este rol, ¿no? De la mejor Cada manera. vez me sorprendes más. La verdad que eres la leche, ¿no? Te adaptas a todo y bueno, como te he dicho, encantado de compartir este ratito contigo. A ver cómo sale, ¿eh? Por tu parte, no digo por la mía, a ver cómo sale. Vamos a intentarlo, vamos a intentar no ponernos mucho aprieto porque fíjate, David, a mí me gustaría mucho que todas las personas pudieran conocer que la figura, el rol del juez, del árbitro, no solo es una figura fundamental para que nuestros chicos, nuestros jóvenes puedan hacer esa modalidad deportiva que tanto les apasiona, sino que también puede ser una figura de gran relevancia en esa educación en valores a través del deporte, ¿no? Sí, sin duda, la verdad que sí. La verdad que es más, te puedo decir que en las categorías de base, ¿no? Obviamente, a lo mejor cuando pitan chavales muy jóvenes, ¿no? Pero cuando yo ya no arbitro, ¿no? Pero cuando hemos ido a árbitros así ya más maduritos a pitar esas categorías, la verdad que también yo creo que adoptamos ese rol, ¿no? Y de intentar educar cuando a lo mejor pues ese pequeño enfrentamiento entre jugadores, llamarle, oye, pídele perdón y tal y cual, y aportarle esos valores, incluso mejor llamar al entrenador en el descanso y decir, oye, intenta que este jugador tal. Yo creo que sí también, que tenemos también esa, entre comillas, responsabilidad y a la vez también, pues pedimos también ser respetados, ¿no? También dentro del deporte, que como por desgracia, pues sabe a veces, aunque yo siempre digo que no solo el único el árbitro el que recibe a veces esa violencia expresada a veces de forma física, otras veces o muchas veces de forma verbal, pero también pedimos, como no, que seamos una figura dentro del fútbol, dentro del deporte respetada. Evidentemente, ¿no? Como muchas veces en función incluso de según qué decisión o del resultado, lo primero en lo que se focaliza todo es, ¿no? La culpa, ¿no? Del arbitraje, del juez. Y a veces entendemos que incluso muchos de los árbitros no nos paramos a pensar que también incluso son menores de edad, ¿no? Y a veces esto, a la hora de sensibilizarnos, creo que sería muy importante tenerlo en cuenta. Pues mira, esta misma mañana y no tenía preparado este comentario, pero ahora mismo se me ha venido a la cabeza. Esta mañana he estado, porque mis dos hijos, como tú bien sabes, juegan a baloncesto, y hoy haciendo espera de que el partido suyo empezara, estaba en el Toyo y estaba jugando un partido de chica, de niña muy jovencita, de femenino. Me he puesto un ratito a verlo y mientras empezaba el partido he pensado, digo, que es lo bonito que es el que vayan, no sé, pues no sé, 30 o 35 niños o niñas de esa edad a jugar, que vayan padres y tal, con lo bonito que es esa mañana, y sin embargo a veces se torna, por culpa de los padres, se torna a veces, no muchas, pero más de las que desearíamos, se torna a veces en un momento de violento y de muy mal ejemplo para esos niños, porque no lo digo yo y todos mismos sabemos que si no hubiese padres en los campos, estoy seguro que no hubiera ningún problema en esas edades, en el fútbol. Bueno, fíjate que incluso aquí podríamos hablar también de los desafíos que nos encontramos a la hora de transmitir, ¿no? Y mantener esos valores en el deporte base. ¿Qué acciones crees que, por ejemplo, se pueden tomar desde la federación a los clubes, incluida también la de la propia Federación de Arbitraje, de la Federación Andaluza o Almeriense, para reforzar esa educación en valor en el deporte base, David? A ver, yo estoy seguro, bueno, seguro no, que se hacen. Se hacen desde la Federación Española. Muchísimas campañas se hace también a través del fútbol profesional, de la Liga de Fútbol Profesional también lo hace. Y cómo no, que al final sea, digamos, el organismo más próximo, ¿no?, al fútbol amateur desde las federaciones regionales. Y en concreto aquí, en nuestro entorno, en la Federación Andaluza, hace muchas cosas, ¿no?, en pro de evitar pues todo este tipo de inculcar los valores que el deporte debe inculcar a la juventud para tener día de mañana una mejor sociedad. ¿Que podríamos hacer más? Sí, todo. Yo creo que también he hecho en falta a lo mejor, pues mira, a raíz de lo que ha ocurrido por desgracia en Valencia estos meses atrás, con lo de la Dana, escuchaba esta semana en un programa de radio que siempre voy escuchando, me voy haciendo ya mayor, escucho mucho la radio conduciendo, más que música,
Y escuchaba de que ya se están haciendo o que habían puesto ya en marcha proyectos para educar o para informar en los colegios para futuro, ¿no? Porque por desgracia, no en España, porque a veces decimos en España funciona, yo creo que la sociedad en general funcionamos siempre, reaccionamos cuando ocurre alguna desgracia, ¿no? Pues yo me acordé también de que creo que este tipo de charlas, que algunas veces se hará, pero había que obligarle a que se hicieran, porque al final el deporte, ¿qué niño hoy día no hace deporte? El que no hace balonmano, baloncesto, fútbol, voleibol, por no decirte ya otras que quizás no somos conocidas, pero también se hacen, ¿no? Y yo creo que al final en los colegios también habría que tener obligatoriamente, obviamente quizás toda la semana no, pero a lo mejor una charla por mes que visitáramos, oh, yo ya no, porque ya no estoy, que iría encantado, pero aprovechar de gente que está ahora mismo en activo, que para el final son más referentes para los niños. Y yo creo que los colegios a esas edades creo que había que hacer también algo más. Y quizás desde las federaciones más, pero que estoy seguro, como te he dicho, que se hacen. Pues fíjate que ahora surge una reflexión que me he estado acordando en otra de las entrevistas que hemos realizado a Miguel Palanca, directivo de la URA de rugby de Almería, y ha surgido también cómo también a través del deporte puede ser ese vehículo también de formación integral de los menores, de los jóvenes, en el que si surgía, ¿no? Que si deporte, escuela, familia, todos vamos como de la mano, podemos intentar forjar, ¿no? Esa formación integral, ¿no? De una persona. Sí, por supuesto que sí. Yo lo que pasa es que soy de los que lo he dicho muchísimas veces. Yo creo que donde tenemos que hacer máximo esfuerzo es los chavales jóvenes, 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 jóvenes. Ahí es donde todos tenemos que arrimar mucho el hombro, un poco para, quizás esto me lo a lo mejor te sale la sonrisa porque me lo has escuchado alguna vez ya, ¿verdad? Pero creo que hay que hacer todo. Yo digo siempre, tenemos que invertir todo el dinero y todo el tiempo en en estos temas, en las chavales, los jóvenes, para esperar algo de ellos a futuro. Creo que al final la gente con más edad, los padres y demás y tal, creo que hay poco ahí que hacer. Yo he ido muchas veces que me ha llamado tú a dar charlas y tal, y al final termina a los 10, 15 minutos, cuando has dado varias cosas y tal, al final todos acaban preguntándote, oye, pero es que no sé qué tal, y cuesta mucho trabajo. Yo creo que hay que invertir mucho tiempo y dinero, como digo, en campañas con ellos, y todos, como bien dices, pues sí, tenemos que implicarnos todos, entrenadores, los clubes, hacer muchas más cosas para, igual que se dedica tanto tiempo para lo técnico. Yo creo que esta iniciativa que el Ayuntamiento de Almería comenzó a hacer contigo, a mí me parece, y además he sido testigo porque he sido invitado por vuestra parte ahí, a mí eso me encanta, o sea, que haya foros donde estemos todos los que participamos en el deporte, ¿no? Porque yo he visto allí, he visto árbitros, he visto directivos, he visto padres, a mí eso me parece maravilloso. La pena, y es verdad que a mí me gustaría que hubiese muchísima más gente de la que he visto, pero se hace un esfuerzo desde el ayuntamiento, de mucha gente y tal, y luego pues gustaría, pero ese es un poco el camino, ¿no? Ese es un poco el camino. Quizás no, nuestro objetivo también común sería el sembrar, ¿no? Desde jóvenes para intentar construir, ¿no? En ellos de cara al futuro, que al final van a ser, ¿no? Las personas que seguirán dando ejemplo a las nuevas generaciones, a las nuevas jornadas que sigan viniendo, sean de entrenadores, deportistas Sí. como Y nuestros. que son más moldeables, porque como bien digo, a mí ya, por ejemplo, con 50, 52 años, lo que yo no me hayan inculcado ya difícilmente me vayan a inculcar yo. Yo creo que todos me entienden los que me escuchan esto y ya te digo, la gente joven y en el mundo del deporte en todos los roles, ¿vale? Porque qué responsabilidad mayúscula tiene el entrenador. Y es una vez, cuando tengo la posibilidad de charlar con ellos, hace poco aquí en Aguadulce, cerca de mi casa, me llamaron para dar una charla y tal, y yo se lo decía al entrenador, que es una responsabilidad, no solo en lo técnico, sino porque estás manejando 15 o 20, 25 chavales y también lo que ven en ti es lo que van a hacer, ¿no? Y es una responsabilidad. Por eso también a ellos, sobre todo, porque yo recuerdo cuando yo empezaba a arbitrar, yo empecé con 13 años en el 1986, los entrenadores eran mayores, bueno, mayores, con más edad de lo que veo ahora. Yo es que ahora veo chavales que me encanta verlos entrenar y yo creo que a ellos también hay que formarles en ese sentido porque son responsables también de 25 chavales que no tienen una hora de hora, lo tienen 8 o 10 horas en total en una semana. Y yo creo que al final, como digo, son referentes también para esos niños y a esos también técnicos también hay que ayudarles, ¿no? A que sean mejores en ese sentido. Fíjate qué reflexión más bonita, ¿no? Porque estamos hablando también de cómo intentar hacer que cada rol o cada profesional o cada parte que forma parte del deporte de la formación integral de un menor asuma su responsabilidad y que predique con el ejemplo, ¿no? En esa responsabilidad. Porque muchas veces, amigo mío, hablamos de
cuando surgen según qué tipo de situaciones o comportamientos o actitudes, a veces de familia, entrenadores, árbitros, cuando no son tan agradables, pero creo que también podemos aprender mucho de los buenos ejemplos, de las buenas prácticas. ¿Tú recuerdas algún ejemplo, una anécdota muy curiosa que tú creas que sea ejemplar dentro de tu experiencia en el mundo del arbitraje o que hayas percibido en el arbitraje a la hora de poder educar en valores dentro de un partido? Yo, yo creo que muchas, pero mira, hay una que me dejó marcada, no voy a decir el equipo que fue, porque la gente confunde por desgracia, pero yo creo que hablo de cosas a lo mejor que no te las esperes y tal, y al final forman, ¿no? Hubo hace, ahora 8 o 10 años, una, una agresión a un chico de aquí de Almería, a un árbitro en concreto y perdón que hable tanto de árbitro, pero claro, es que estamos hablando, ¿no? Con, Claro, con un claro, árbitro y tal. efectivamente. Y me sorprendió mucho porque yo llamé a ese árbitro, yo estaba arbitrando entonces en primera división, en cuanto lo supe, al día siguiente le llamé por teléfono, estuve hablando un buen rato con él y tal, y a los 2 o 3 días el chaval no tenía ni mi teléfono, me devolvió llamada, me mandó un mensaje y tal, y me acuerdo que me dijo, David, he recibido una carta de, de un equipo, ya digo, es que no quiero evitar el decir el nombre del equipo, que había recibido una carta de un equipo de primera división donde, y la compartió conmigo, y a mí aquello me marcó, ¿no? Porque el preocuparte al final desde arriba, desde lo más alto, por lo de abajo, para mí aquello fue, y luego el contexto de ese escrito que le mandó a ese chico, y digo, ¿cómo es posible que un equipo a tantísimos kilómetros se haya acordado de que a un chaval, porque fue, la verdad que tuvo bastante impacto, ¿no? Mediático, aquella agresión que hubo y tal, y aquello me llamó la atención. El mensaje que quiero dar con eso es que a veces, pues eso, que los equipos que por suerte están arriba en todas las modalidades deportivas, que aquí ojalá que en Almería tuviéramos más, ¿no? Pero tenemos equipos, ¿no? Tenemos equipos en voleibol, tenemos equipos, obviamente en fútbol lo tenemos ahí, en otras, ya te digo, más modalidades. Son al final un medio también muy importante para transmitir todo esto. Y la verdad que veo poco y creo que pueden hacer mucho más, de invertir dinero y tiempo, a lo mejor en tener profesionales, tener tal para dar charlas, pero indistintamente de que sean fútbol, si un equipo imagínate que un equipo de fútbol, pues ¿por qué no que haga charlas para todo, como puesto que hemos dicho, ¿no? Que ha hecho el ayuntamiento y tal? A mí me gusta mucho eso, que haya esa solidaridad y ese, digamos, preocupación, ¿no? Por hacer un mundo mejor, ¿no? Y aquello, esa carta que yo la vi, a mí aquello me impactó mucho. Como te digo, pues porque lo hace un equipo que está en lo más alto y se preocupa, porque claro, que lo hiciera a lo mejor, imagínate que yo he tenido un problema en un partido de primera división y me mandara a mí el escrito, pues tendría valor, pero para mí el valor que tiene es que lo hace de una forma totalmente anónima porque ese escrito no trascendió. Y yo lo que era sensibilidad con los de abajo, ¿no? Y a mí eso me marcó mucho, de lo más bonito que he visto yo en mi carrera deportiva. O sea, ese concepto, ¿no? Ese ejemplo de sensibilidad, de solidaridad, de empatía también fue algo que, evidentemente, que si trabajáramos también con esta serie de valores a nivel social, todo iría un poquito mejor, ¿no? Claro. Dedicar un pelín, ¿no? Decir, oye, pues yo a través del club también lo voy a utilizar no para estar en lo más alto y tal, sino para hacer un poco un mundo mejor. Y es fácil a veces con 4 o 5 charlas que se hagan o 5 actividades que se hagan a lo largo de una temporada, no sé, tener cierta sensibilidad con tu sociedad, ¿no? A base oye, pues abrir mi puerta y que venga a hacer 4 o 5 cosas. A mí, ya te digo, eso me parece que es responsabilidad de todos y todos los que están arriba o abajo, pues si hiciéramos algo, pues haríamos un mundo mejor, como digo. Entiendo. Y fíjate, amigo, ¿qué le dirías tú, por ejemplo, no solo a nuestros jóvenes árbitros que se siguen formando, que hay que también cuidar, ¿no? De su motivación, de su formación, porque además de ser un rol muy bonito, es necesario en el mundo del deporte. ¿Qué le dirías también a estos jóvenes árbitros en cuanto a su responsabilidad para seguir educando en valores la iniciación deportiva y que también quieren seguir progresando en su trayectoria? Pues en primer lugar decirles que el arbitraje es, y no porque haya llegado yo a ser internacional en primera división y tal, el arbitraje es precioso, es bonito. Yo he disfrutado del arbitraje estando en la regional preferente, que ahora se llama de otra manera, estando en la tercera división, viajando por toda Andalucía y tal, el arbitraje es precioso. Lo segundo que están haciendo, que son deportistas, es otra cosa que defiendo yo mucho en cada vez que tengo la oportunidad en las distintas charlas que participo
y tal. El árbitro es un deporte, está haciendo deporte, está haciendo también un bien a la sociedad y que, como tú bien has dicho al inicio de este encuentro nuestro, de esta entrevista, es un rol totalmente necesario para el mundo del fútbol y tiene que sentirse importante, ¿no? Y que luego también le va a ayudar mucho, porque eso sí que lo puedo decir yo, te va a ayudar mucho en tu formación, más que deportiva, personal. A mí me ha inculcado unos valores tremendos el arbitraje. Valores como el de la responsabilidad, incluso con 13 años cuando yo empecé a arbitrar. Yo recuerdo haber salido en el campo de Los Molinos, del Plus Ultra, del Zapillo, del Pavía, que había a lo mejor ya, no sé, 150 padres, 150 personas entre padres, familiares y demás y tal, y salir allí con esa edad a pitar 2 partidos en una mañana y tal cual, ostras, es una responsabilidad y poco a poco te va inculcando y luego valores, ¿no? El de la disciplina, el de luego el estar siempre rodeado de gente sana, de gente con menos. Tienes que sentirse afortunado y les puedo decir eso, que trabajen todo lo que puedan por intentar llegar arriba, porque la verdad que es muy bonito y de verdad que no, porque yo en menos categoría, no en la primera, en la segunda y en la segunda B cuando estaba y tal, he disfrutado mucho del arbitraje y ese puede ser un poco el mensaje que les pueda dar. Y que por desgracia hay brotes violentos, lo hay. Yo también digo, no tiene que haber ninguno, pero también por desgracia en el mundo del fútbol lo padecen también algún entrenador y entre jugadores. Y que es verdad, yo confío y creo que cada vez habrá menos. Por lo menos yo soy una persona positiva y antes había muchos más. Eso es una realidad. Porque si comparamos el número de partidos que había cuando yo empecé al que hay ahora, ahora tenemos el triple. Hablo, por ejemplo, aquí en Almería, tenemos el triple de número de partidos y tenemos muchísimos menos brotes violentos, que ojalá no hubiese ninguno. Pero yo creo que cada vez, al final, creo que es señal de que vamos a mejor. Aunque a mí me gustaría que fuéramos más rápido, ¿no? Pero bueno, pues es parte de nuestra actividad, no me gusta decir eso, ¿no? Pero que creo que nos tenemos que quedar con la parte más bonita que el arbitraje nos ofrece, que no con esa que a veces, con esa parte que a veces, por desgracia, ocurre. Y me encanta porque al final estamos, ¿no? Como intentando construir ese proceso y donde se destaca y es muy necesario que podamos conocer que el rol de los jueces, de los árbitros, es necesario y fundamental, no solo en el deporte profesional, sino en el deporte base y que son un ejemplo, un pilar también para esa educación en valores, la iniciación deportiva. Sí. Fíjate, amigo, para concluir esta entrevista, sé que es complejo, que es difícil, pero a todos los compañeros entrevistados les solemos pedir ese top 5 de valores que seleccionaría ahí todos los profesionales. Y si tuvieras que quedarte con 5 valores, si tuvieras que seleccionar 5, David, sé que es complejo, sé que es todo un marrón, ¿con cuáles te quedarías? ¿Te refieres como árbitro o lo que creo que el deporte en general aporta al individuo, a la persona que lo practica? Yo te hablaría, pues, más a modo general, más a Vale, modo vale, de... Es vale. compleja, ¿eh? Pues creo que, por ejemplo, yo lo veo también por la experiencia que he tenido practicándolo yo, tantísimos años, y luego también por el corto periodo, porque llevo 6, 7 años con mis hijos, que los dos están practicando deporte también, baloncesto en este caso y tal. Y, por ejemplo, valoro muchísimo el del respeto. El del respeto, Muy bien. pero con las variables que tiene, ¿no? Este valor, el respeto, porque como árbitro, claro, el respeto al árbitro, que también, por supuesto, ¿no? Pero el respeto al contrario. El respeto también al que te dirige, a tu entrenador, siempre, respetarlo. Aunque yo a mis hijos también, no me hace mucha falta porque por suerte hasta ahora, la verdad es que van por el buen camino. ¿No? Pero hay muchas tele, porque viene a lo mejor que has jugado solo 5 o 8 minutos y lo tienes que respetar, porque otras veces cuando juegas 3 cuartos, le digo yo a mi hijo en baloncesto, ahí no dice nada, ¿no? Pero el del respeto también al que te dirige, ¿no? El respeto también a los espectadores. Yo a mi hijo muchas veces también, que mi hijo no tiene problemas en eso, pero se lo digo a veces cuando ha visto algo de algún compañero y tal, digo, al espectador tampoco se le puede decir nada, ¿no? Porque imagínate que un árbitro tuviera que dirigirse a los espectadores cada vez que recibe alguna palabra, ¿no? Del agrado, ¿no? Pero el respeto, como digo, para mí es un pilar, es un valor importantísimo dentro del deporte. Otro que es aplicable a cualquier contexto de la vida, podría ser a lo mejor el del esfuerzo. El del esfuerzo, porque sin esfuerzo no llegas a la siguiente meta. Que yo a mis hijos también le digo que la meta no tiene fin. Y más en el deporte, porque tú lo sabes que también he hecho deporte. Que gana a lo mejor, no sé, la liga y ya a las 2 semanas te está diciendo el entrenador, oye, otra vez tenemos la concentración, pum, 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 y lo que hiciste ya no vale.
¿no? O haces la Copa del Rey, la ganas y todavía queda un mes de liga y parece que a los 3 días la Copa del Rey ya no tiene valor, ¿no? Ese es el deporte, ¿no? Entonces, el del esfuerzo constante, cada vez para cada día ser mejor y para cada día conseguir una meta nueva. Y como digo, aplicable también a cualquier contexto de la vida. Otro que para mí es súper importante a lo mejor, sobre todo para cuando empieza, cuando eres joven, cuando tienes 11, 12, 13, 14, 15, 16 años, que a veces nos perdemos un poco, nos cuesta muchas veces entender que si nos dicen a las 6 tenemos que estar a las 6, es el de la disciplina. ¿Por qué te ríes? No, 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 porque es verdad, me agrada, ¿no? ¿No? Porque es Por verdad. esas edades, sobre todo, Sí, sí, sí. me lo aplico a mí, yo es una cosa también que de hecho, yo era con 16, 17, 18 y tal, y estaba 5 minutos antes, 10 minutos antes, siempre en todos los sitios, y eso se lo debo también al arbitraje, ¿no? Porque como he dicho antes, pues tengo que decir el arbitraje porque he sido árbitro, ¿no? Pues yo creo que ese también es de la disciplina. Qué bueno. Otro también, el de saber trabajar en equipo, ¿eh? Tú también que has hecho deporte en equipo, eso también es un valor súper importante, ¿vale? Fundamental. El de pedir ayuda y el de respetarlo también cuando mejor el compañero espera algo más de en un partido y ahí es donde más necesita tu ayuda. En el peor momento de ese amigo es cuando más tienes que ir a él y darle ese abrazo y decirle era el mejor y tal. Y sabes que a lo mejor ese día no estuvo tal, pero el trabajo en equipo, el no reprocharle nunca nada, porque al final cuando marca 3 goles en la final y supone que tú eres campeón, entre comillas, por esos 3 goles y tal, pues para ti, tal, no, pero hay que estar con el amigo en el peor momento, cuando falla en penalti, que sé que tú tienes una experiencia en tu libro Así es. muy, muy bonita, cuando falla, ahí es donde tienes que estar. En el arbitraje es así. Cuando has tenido 2 errores súper graves y está todo el mundo tal, ahí es donde te hay que apoyar al amigo. O sea, para mí el trabajo en equipo y el darle la importancia que tiene máxima los que te rodean. Y luego, que lo he dicho yo antes, el último, el de la responsabilidad, ¿vale? También en todos los contextos deportivos y sociales, ¿no? Pero en el mío en el particular, te lo dije, ¿no? Es decir, salir ahí, cuando empecé, he nombrado antes los campos del Plurta, los Molinos, Zapillo y tal, con 100, 150 personas y tal, y luego cuando acabé, pues qué te voy a contar, ¿no? Cuando sale ahí a un Bernabéu con 100.000, 80.000, 90.000, Wow. los estadios que he tenido la suerte de pisar, el de la responsabilidad también, como te digo, aplicable a cualquier rol, ¿no? Tú también que estás educando continuamente y tal. O sea, yo creo que al final el deporte me quedaría con esos 5, que si mal no recuerdo, he dicho el del respeto, el del esfuerzo, disciplina, Efectivamente. trabajo en equipo y responsabilidad. O sea que con eso me quedo. Espero no haberte defraudado. No, 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 todo lo contrario. Más, si por mí fuera, seguiría con esta entrevista mucho más, vamos. No, Porque digo no haberte defraudado por los 5 valores. no, que va, que va. Por No, es eso te verdad, lo yo, decía. yo comparto casi todo. Si tuviera que elegir yo el top 5, en 3 hubiéramos coincidido. Perfecto. O sea que, y bueno, y que es verdad que a mí me encanta, incluso, y te tenemos que agradecer mucho este ratito que estamos teniendo oportunidad de compartir, porque además de que no solo a mí me encanta cada vez que tenemos personalmente esa oportunidad, sino que todo el mundo que pueda seguir esta guía de educación en valores para iniciación deportiva, te quiero agradecer mucho, amigo mío, cómo podemos intentar al menos ayudar a tantas familias, tantos entrenadores que van a ver esta guía de educación en valores de la Diputación de Almería, porque realmente, como bien dices, si entre todos trabajamos en equipo, aunamos esfuerzos, asumiendo nuestra responsabilidad, podremos intentar ayudar a todas estas personas que creo que es lo bonito de todo esto. Y por eso te quiero dar las gracias. Bueno, pues gracias a ti por el momento. Y mira, como se me ha venido ahora a la cabeza que como he dicho que todos somos, y yo todavía me siento, porque estoy todavía involucrado, ¿no?, en el deporte, en el arbitraje, sigo, como bien sabes, haciendo muchísimas cosas hoy día más en el extranjero que aquí en España y tal. Pero bueno, aprovecho, como he dicho que todos somos, yo también me ofrezco para lo que sabes tú que me encanta. Si alguien necesita algo de mí, algún equipo, no sé tal, yo encantadísimo de ayudarles porque como he retado a todos de que somos todos responsables, yo también, de hacer una sociedad mejor. Cualquier persona que quiere, creo que siempre he sido una persona accesible en ese sentido. Cualquier persona cualquier club, colegio y tal que me ha llamado, he ido encantadísimo. Y aquí está uno para lo que hace falta, como tú también, que sé que era una persona súper comprometida con todo y nada, todo lo que podamos hacer en aras a tener un mundo mejor, encantado. Pues nada, muchas gracias, Guillermo.
Pues te lo agradezco de verdad, amigo mío. Con todos ustedes, señores y señores, David Fernández Borbalán. Nos vemos en la próxima. Un gran abrazo, amigo. Igualmente, un abrazo para todos.